Bienvenidos a El Amor que Vale, alcanzando personas para Cristo, alimentando y desafiando a los cristianos en su diario caminar con Dios. Este es el ministerio de predicación y enseñanza del pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, tocando vidas alrededor del mundo al proclamar las buenas nuevas de que Jesucristo es el amor más grande. Así dice la Biblia.com. Bienvenidos a El Amor que Vale. Les tengo buenas noticias, buenas noticias. De hecho, las mejores noticias que jamás este mundo haya escuchado provienen de un cementerio en Jerusalén. Estas son las noticias. Él no está aquí. Él ha resucitado. Nuestro mensaje de la Pascua se titula La conquista extraordinaria. Una profesora dio esta asignación a sus estudiantes. Debían escribir una composición sobre el hombre más importante que vive hoy. Uno de ellos escribió sobre Jesucristo y la profesora le dijo: esto es una maravillosa composición, pero me malentendiste. Dije el hombre viviente más importante. Y el estudiante correctamente le contestó: Él está vivo. Él está vivo. Otros mueren y permanecen muertos. Jesús murió y resucitó. Estaba leyendo sobre Harry Houdini. Harry Houdini era un artista del escape. Él murió en 1936, el 29 de noviembre, pero he leído acerca de él. Este hombre era un genio. Él podía fugarse de cualquier cosa. Decían que él tenía la flexibilidad de una anguila y el número de vidas de un gato. Trataron toda clase de formas de encerrar a Harry Houdini. A veces la gente lo ponían en un ataúd y lo enterraban. Él se salía. En otras ocasiones lo encerraban en calderas. Él se escapaba. También la gente lo cosía en bolsas de lona y lo lanzaban a un río. Él se libraba. Lo sellaban en recipientes metálicos de leche, soldando la tapa. Y aún así de algún modo se escapaba. Una vez lo pusieron en una prisión federal en Washington, en máxima seguridad. Él estuvo ahí menos de media hora y se fugó. Y mientras lo hacía, movió la mayoría de los presos de una celda a la otra. Un individuo increíble. Su biógrafo dijo: él podía escaparse de cualquier cosa, excepto de su memoria. Sin embargo, llegó el día cuando Harry Houdini murió. Y amigo, él no se escapó. Ahí no hubo truco, habilidad o flexibilidad. Harry Houdini murió. Pero amigo, deseo contarle que hubo otro quien murió. Su nombre es Jesús. Y él sí llevó a cabo el gran escape. Jesús salió de la tumba y resucitó. Hoy quiero que estudiemos algunas cosas que son verdaderas porque Él resucitó. Por favor, busque Hechos capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es el primer hecho real debido a que Él vive? El primer hecho es este, que su persecución continúa. Su persecución continúa. ¿Sabe usted que porque Jesucristo está vivo, aún sigue siendo perseguido? Vemos en Hechos 4 que esta gente estaba resentida porque se proclamaba que Jesús había resucitado de entre los muertos. Se dará cuenta de que fueron los apóstoles quienes eran perseguidos. Mas en el sentido real, era el Señor Jesús quien estaba siendo perseguido. La razón por la cual los apóstoles eran perseguidos fue por haber realizado un milagro. Pero mire cuidadosamente el capítulo 3, versículo 12. Pedro rehúsa atribuirse el crédito por el milagro. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas,
¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Continuemos leyendo en el capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Lo ha entendido? Un milagro se había realizado y a los distinguidos religiosos no les agradó. La gente comenzaba a seguir al Señor Jesús. Pensaban que se habían deshecho de Jesús, pero ahora tenían un hombre sanado. Pedro dijo, miren, nosotros no lo hicimos, Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Y cuando ellos perseguían a los apóstoles, ¿a quién estaban persiguiendo? A Jesús. Porque los apóstoles eran solo las manos y los pies del Señor Jesús. Ahora Él tiene un nuevo cuerpo. Su nuevo cuerpo se llama la iglesia. Él aún vive. ¿Recuerda usted cuando el apóstol Pablo iba por el camino hacia Damasco y Jesús se le apareció? Él preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo pudo haberle dicho, bien, quien quiera que usted sea, yo no lo estoy persiguiendo, persigo a esos apóstoles, solo persigo a esos cristianos. Mas es tan obvio que no podemos pasarlo por alto. Cuando usted persigue a la iglesia, usted persigue a Jesús. Jesús no está muerto, Él está vivo. Usted no puede perseguir a un hombre muerto. Y porque Él vive, su persecución continúa. Esto es algo interesante. ¿Por qué persiguieron a Jesús? ¿Por qué persiguieron a los apóstoles? ¿Por qué lo perseguirán a usted? ¿Por qué no nos quieren? ¿Por qué el mundo no ama al Señor Jesús? Usted pensaría que al mundo le agradaría escuchar un mensaje como este, ¿no es cierto? Usted pensaría que esa gente amaría al Señor Jesús, pero no es así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Permítame decirle algo. El mundo ama al niñito Jesús. Nadie tiene ningún problema con el niñito Jesús. Nadie persigue a Jesús porque Él nació de una virgen en Belén. No lo persiguen a causa de sus enseñanzas. No persiguen a Jesús porque Él sanó a los enfermos y alimentó a las multitudes. De hecho, al mundo le gusta ese mensaje. Este es un buen mensaje para el mundo. En Navidad, los comerciantes, quienes ni siquiera creen en Jesús, les fascina poner los villancicos en sus almacenes para poder vender más mercadería. Esto no les molesta. ¿Cuál es el Jesús al que el mundo no quiere? Es el Jesús que vino a destruir las obras del diablo. Este es el Jesús al cual persiguen. Al Jesús quien está en contra de la violación, el asesinato, la codicia, el orgullo, el aborto, la sodomía, el racismo y todas estas cosas. Este es el Jesús al cual el mundo no puede tolerar. Es el Jesús que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Anótelo simple y claro. Cuando usted ama a este Jesús, cuando defiende a este Jesús, como los apóstoles lo hicieron aquí en el 4º capítulo del libro de Hechos, este mundo va a caer sobre usted como un martillo. Y toda la artillería del infierno va a apuntar hacia usted, tal como fue apuntada hacia el Señor Jesucristo. Y si usted no sufre ninguna persecución, no presuma de ello, porque la Biblia dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No piense que el mundo se ha hecho más eclesiástico si no hay persecución. Es únicamente porque la iglesia se ha hecho más mundana. Cuando comience a permitir que el Cristo viviente viva en usted, se dará cuenta de que, número uno, que el primer hecho de la resurrección es que su persecución continúa. Pero deseo que vea otra cosa. Su predicación convence. Por favor, mire el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones eran como 5,000. Uno de estos días quisiera predicar y que 5,000 hombres se salven. Bien, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue posible que estos hombres, pescadores, sin educación, incultos, fuesen capaces de ponerse de pie
predicar, y 5,000 vinieron a Cristo. Les diré por qué. Porque Él vive. Y ellos no estaban dependiendo de su habilidad de oratoria, en su poder de lógica o en su carisma para atraer a estos hombres a Cristo. Había un Cristo viviente dentro de ellos. Lo he dicho antes y lo diré nuevamente. Cualquier cosa que yo lo pueda persuadir a hacer, otro le persuadirá que no. No predicamos hoy los hechos sobre un Cristo muerto de la historia. Le presentamos a un Cristo vivo. No estoy dependiendo de que se convenza para que cree en Jesucristo. Si 11 amigos de Tomás no pudieron convencerlo de la resurrección, si 11 apóstoles, quienes habían visto con sus propios ojos, no convencieron a Tomás, yo no seré capaz de convencerlo a usted. ¿Sabe qué convenció a Tomás? Él tuvo un encuentro con el Señor viviente. Y cuando tuvo un encuentro con el Cristo viviente, él se convenció. ¿Sabe lo que necesita usted hoy? Un encuentro con Jesucristo. No con la iglesia, no con Adrián, no con los coros. Usted necesita conocer al Cristo vivo. Esta gente tuvo contacto por medio del Espíritu Santo con el Cristo viviente y fueron totalmente, completamente convencidos. Convencidos. Verá, otros líderes vienen y van, se mueren. Visité la tumba de Lenin una Pascua. Estaba en Moscú, la Pascua ortodoxa. Le dije a mi esposa, no estaremos en Moscú sin ir a visitar la tumba de Lenin. La razón por la que quería visitar su tumba era porque quería gozarme un poco esa mañana de Semana Santa. Quería ir allí y mirar su cadáver. Entonces decidimos ir a visitar la tumba de Lenin. Ahora bien, a Lenin lo colocaron en un una caja de cristal. Ahí está. Él está magníficamente embalsamado, con su cara pálida, su barba perfectamente recortada. Hay un soldado aquí, un soldado allí, un soldado aquí y un soldado allí. Ellos cuidan a Lenin. Y sobre esa tumba, estas palabras están inscritas. Deseo que las escuche. Él fue el líder más grande de todas las masas, de todos los países, de todos los tiempos. Él fue el Señor de la nueva humanidad. Él fue el Salvador del mundo. Y ahí yace este hombre muerto. Él fue el Salvador del mundo. ¿Han notado que todo está en tiempo pasado? Él fue. Jesús dijo, yo soy el que vivo por los siglos de los siglos. Amigo, quiero decir, esto cambia todo. Mi esposa es muy obediente a las reglas. Quiero decir que ella sigue las instrucciones al pie de la letra. Y en esa tumba usted no puede silbar, hablar, reír, ni siquiera poner sus manos en los bolsillos. No se permite que usted diga nada. Pero cuando Joyce pasó ante cada uno de sus guardias, ella simplemente se inclinó y dijo, Christus voscras. Esto significa Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó, verdaderamente resucitó. ¿Lo ve? Es el Cristo vivo. Es un encuentro con el Cristo viviente lo que convence a la gente. Esta es la razón por la que no tengo que depender de mi habilidad como predicador para que usted crea. Mi habilidad, mi trabajo, mi gozo, mi responsabilidad es tan solo traerle a un encuentro con Jesucristo. Cuando usted se encuentre con el Señor Jesucristo, cuando usted conoce a Cristo, verá, porque Él vive, su persecución continúa. Porque Él vive, su predicación convence. Hay una gran diferencia, porque predicamos a un Cristo vivo. ¿Qué sucede cuando sabemos que Él está vivo? Bien, su persecución continúa, su predicación convence, su poder confronta, su presencia coacciona. Y por último, su pueblo confiesa. Su pueblo confiesa. Leamos por favor el versículo 14. Mírelo. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, esto es, los líderes religiosos, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora mire esto. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pasemos al versículo 20. Aquí está la clave. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los amenazaron diciéndoles: no pueden predicar a un Señor resucitado. No queremos que enseñen este mensaje. No queremos que este mensaje se sepa. ¿Por qué no querían que este mensaje se supiera? Por el poder que tiene este mensaje. Un demonio le dijo a otro demonio: si esos teólogos liberales algún día dejan salir a Jesús de la tumba, que el infierno nos ayude, todo el cielo se desatará. Es verdad. Ellos sabían que todo el cielo estaba a punto de desatarse. Les dijeron: no pueden predicar este mensaje nunca más. Fue como decirle al sol que no brillara, el ordenarle a estos hombres que no predicaran un Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque ellos lo habían visto. Lo habían visto. Usted no podía callarlos. Porque Él vive, su pueblo confiesa. Todo el que sabe que Cristo está vivo no puede guardar silencio. Algunos de ustedes no están testificando. Algunos de ustedes no testifican nunca. ¿Saben por qué? No testifican nunca. Está aquí en el verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Saben lo que un testigo es? Uno que dice lo que ha visto y oído. ¿Saben por qué algunos de ustedes no testifican? Porque no han visto ni oído nada. No han visto ni oído nada. Una persona que ha visto y oído que Jesucristo está vivo no puede ser callada. Su pueblo confiesa. Si usted no comparte a Jesucristo, si no le está hablando a la gente sobre Jesucristo, muy francamente pienso que no entiende que Él está vivo. Creo que usted no ha visto nada. Pienso que usted no ha oído nada. Busque por favor el capítulo 5, versículo 42. En sus inicios esta es la forma en que trabajó la iglesia. Versículo 42. Y todos los días en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Les habían advertido: no pueden hacerlo. Ellos contestaron: sí lo haremos. Los intimidaron: se lo prohibimos. Ellos respondieron: aún así lo haremos. El evangelismo en el Nuevo Testamento no eran cultos en las noches por 8 días donde se traía algún predicador o evangelista. No estoy en contra de esto. Pero en el Nuevo Testamento, estos cristianos estaban siempre compartiendo el Señor. ¿Sabe por qué? Ellos lo habían visto. Sabían que Él estaba vivo. Usted no podía callarlos. Su pueblo confiesa. Su pueblo confiesa. Piensa en lo que hizo la iglesia en sus inicios. No tenían la imprenta, no tenían autobuses, no tenían radio, televisión, sistemas de sonido, no tenían edificios para sus iglesias. Y aún así le dieron vuelta a este mundo para Jesucristo. Ellos hicieron tanto con tan poco. Nosotros hacemos tan poco con tanto. Él está vivo. Su pueblo confiesa. ¿Le gustaría confesarlo? Él resucitó. Sí, Él resucitó. Él resucitó. Sí, Él resucitó. Él resucitó. Sí, Él resucitó. Oh, creámoslo de corazón. Sepámoslo en la mente. Él está vivo. Y porque Él vive, su persecución continuará. La gente aún lo perseguirá. Y la manera en la que lo van a perseguir es persiguiéndolo a usted. Luzca esa persecución como una insignia de honor, como una insignia, porque Él está vivo, Él está vivo. Su predicación convence.
No sienta que cuando enseña o predica o testifica, todo depende de usted. Lo único que usted hace es traerlos a un encuentro con el Cristo vivo. Es Jesús quien convence. Su poder confronta. Su poder es real en el mundo hoy. Jesucristo está vivo y sano. El Cristo que caminó las costas de Galilea está vivo hoy por medio de su nuevo cuerpo, la iglesia, y su poder confronta. Su presencia coacciona. Permanezca en la presencia de Jesús. Tal como se pone el hierro en el fuego y el fuego en el hierro, así habrá una audacia santa sobre usted. Usted no se avergonzará del Señor Jesucristo, y su pueblo lo confesará. Dirán, no podemos dejar de decir, de contar, predicar lo que hemos visto y oído. Permítame decirle lo que el cristianismo del Nuevo Testamento es. Es sobrenatural. Este no puede explicarse y no puede negarse. No se intimida y no debe ignorarse. Cristo vive. Amigo, ¿me permite un minuto más de su tiempo? Lo más importante es que usted conozca al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor personal. La Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Usted puede hacerlo ahora mismo. ¿Dónde está? Y le prometo que Dios lo salvará. Cristo pagó por sus pecados con su sangre en la cruz. Y la Biblia dice muy claramente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esta palabra creer significa confiar. Confíe en Él con todo su corazón. Ore de esta manera: Señor Jesús, gracias por morir por mí. Y ahora por la fe te recibo como mi Salvador y Señor personal. Comienza a serme la persona que tú quieres que yo sea. Si usted oró esta oración, escríbame y hágamelo saber. Me gozaré y le enviaré literatura que le ayudará a iniciar su vida cristiana.